vida fue caminando por muchos lugares. Uno de esos lugares a mí me viene a la cabeza, que seguramente la gente de edad que debe estar por ahí, es cuando él llegó a llevar a la banda azul, que le gustó muchísimo, el cual se encariñó mucho, ¿no? Y se contagió mucho de esa devoción popular que tenía ese pueblo. Pero después siguió ese camino de ese sí al Dios de la vida, llegó a Concepción, en donde fue el obispo de Concepción por muy largo año. Y en ese trayecto que tuvo en Concepción, fue dejando, marcando huellas y marcando mucho ese caminar de ser catequista y de ser cristiano comprometido con el Dios de la vida. Y como ese espino se acallaba en su corazón, se vino a vivir a Tucumán. Y en Tucumán continuó ese caminar de ser catequista y continuó su sí. Y en ese sí que decidió darlo al Dios de la vida, cuando el obispo de Tucumán le pide que acompañe a la gente que estaba en catequista, él le dice, ¿sí? Y en su momento es el que nos acompaña y camina a nuestro lado en esto que él ama y que quiere mucho, que es la catequista. Por eso yo siempre digo que para mí, como la persona que lo pide del corazón, dice, para mí es el gran catequista, un catequista que me enseñó a caminar junto a Jesús, escuchando mucho a los demás, escuchando la voz de los demás. Entonces, y la voz de Jesús que habla de sus palabras. Es el Padre José María, así que lo vamos a dejar enseguida cuando después que pongamos la oración por el Padre José María. Eso no puede ser. Buenas tardes, ¿cómo están? Detrás mío van a ver un río, unos cerros. Estoy en la zona de Gonzalo y bueno, la idea es que recemos en este primer encuentro, y para iniciar este primer encuentro de formación que nos van a dar nuestros obispos de la región. Y bueno, los invito a que juntos recemos pidiendo al Señor la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que podamos aprender, conocer más de nuestra fe y así podamos también transmitirlo, ¿no? Transmitir esa fe a todas las personas con las que nos encontremos, con las que tengamos que vivir la catequesis, ¿no? Como decía San Pedro, ¿no? Dar razones de nuestra esperanza. Así que bueno, los invito a que juntos recemos la oración pidiendo el Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos los catequistas de la región que se han conectado para esta charla sobre el tema que me han encargado tratar. Vamos a tocar este tema a lo largo de todo el año en las 4 charlas también de los otros obispos sobre la catequesis mistagógica. Y a mí me toca hacer como una especie de introducción, a ver, vamos a tratar este tema que de por sí es complicado, pero vamos a tratar de que sea sencillo, simple, de comprender, para ver cómo avanzar en nuestra catequesis hacia lo que nos propone el Papa Francisco, que es una catequesis más mistagógica. ¿Podemos comenzar con la primera placa? Nosotros tenemos lo más importante como presupuesto para comprender esta charla, que es la catequesis. Sabemos que es la catequesis, son catequistas y por lo tanto tiene lo más importante, que es la experiencia de compartir la fe con otros cristianos para poder ayudarlos, acompañarlos en el camino de crecimiento de la fe. Ahora vamos a tratar de entrar en este tema de la catequesis mistagógica. A ver, ¿de qué se trata? Para eso vamos a prestar atención a un numerito de la carta del Papa Francisco, de la Evangelii Gaudium, y algunos números del directorio para la catequesis. Primero entonces este tema nosotros vamos a encararlo desde esta perspectiva, la relación entre la catequesis mistagógica y la piedad popular. ¿Por qué tomamos este tema? Porque entre nosotros en la región la piedad popular es muy fuerte, tiene expresiones además muy importantes, muy significativas, y por eso vamos a tratar de ver cómo se relaciona la catequesis mistagógica con esta piedad de nuestra gente. Siguiente placa. Vamos a comenzar tratando de ver más o menos brevemente qué es la catequesis mistagógica. En segundo lugar, después de eso, qué es la piedad popular. En tercer lugar, vamos a tratar de relacionar estas dos cosas, catequesis mistagógica y piedad popular, y por fin... This meeting is being recorded. Por fin vamos a poner en una placa... Estaba grabando ahora, perdón. Por favor, que cierren los micrófonos. ¿No lo puede cerrar vos? No. Sí, que cierre... Ahora abre el suyo, porque ya cerré lo demás. Cuando cierro a todos. Ábralo, monseñor. Por fin decía, la última placa, eso, un poco de bibliografía para ver dónde encontramos este tema de la catequesis mistagógica y la piedad popular. Vamos a ver entonces la placa que habla de catequesis mistagógica. ¿Qué es la catequesis mistagógica? Siguiente placa. Ahí está. Ahí entonces, empezando por algo que nos plantea el Papa en la Evangelii Gaudium y después siguiendo con algunas otras características de la catequesis mistagógica del directorio para la catequesis. Como decía antes, tenemos la experiencia y la sabiduría de los catequistas que son expertos en transmitir la fe
a otros cristianos. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra catequesis sea más mistagógica? Que es lo que nos plantea el Papa. Primero, lo primero que nos dice el Papa Francisco, que la catequesis mistagógica es una experiencia progresiva de la fe. Es decir, paso a paso acompañamos a nuestros catecúmenos a hacer el camino de la fe, el crecimiento de la fe. Aprender a ser cristiano paso a paso, cómo se aprende a vivir y a ser persona en la propia casa. Entonces, vamos a tomar esta comparación con lo que sucede en una casa de familia. Una experiencia progresiva en la casa se hace porque a medida que todos va creciendo la familia, primero papá, mamá, después los hijos, a medida que van creciendo van aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir poco a poco, y por eso paso a paso, progresivamente, van tomando experiencia de la vida. En la casa lo que se enseña en principio es la experiencia. Uno aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a comer, aprende a hacer tantas cosas a lo largo de la vida, y junto con el aprendizaje de los pequeños también aprenden los grandes, ¿no? Es decir, así como el catequista acompaña a sus catecúmenos a crecer en la fe, también el catequista va creciendo junto con sus catecúmenos. Primero, entonces, es una experiencia progresiva de la fe. En segundo lugar, es una experiencia donde participa toda la comunidad, toda la comunidad cristiana de los catecúmenos. Cada catequista participa en la vida de la comunidad en la medida en que se relaciona el conjunto de la comunidad, en este caso la comunidad parroquial, con cada uno de los grupos de catequesis. También como en la casa, cuando cada uno cumple su rol, todos aprenden, todos crecen. Primero los niños, pero también los adultos. Cuando el papá hace de papá, los niños crecen. Cuando la mamá hace de mamá, los niños crecen. Cuando los abuelos hacen, los niños crecen. Cuando los niños van creciendo, haciendo de niños, también los papás crecen, también los abuelos crecen. Entonces, al participar cada miembro de la comunidad con su propio rol, todos crecen, como en casa. La tercera característica de la catequesis mistagógica es el trabajo que lleva a la valoración y comprensión más profunda de los signos de la liturgia. También esto sucede en la casa. Sobre la experiencia de convivir, como decíamos al comienzo, también en la casa se van aprendiendo determinados símbolos domésticos, ¿no? ¿Por qué el domingo comemos todos juntos? ¿Por qué tal día vienen a visitarnos los abuelos? ¿Por qué, no? Uno va descubriendo poco a poco estos símbolos domésticos que van formando la mente y el corazón. Y no solamente con la aparición de los signos domésticos, sino además que en la vida, en la vida concreta, en la vida cotidiana, esta experiencia de los símbolos domésticos también recibe explicación, porque ahí los mayores van explicándole a los menores, y al explicarlo van también comprendiendo ellos mejor qué significan estos símbolos, gestos propios de la familia. Y así también en la catequesis, ¿no? El conocimiento de los signos litúrgicos, y no solo litúrgicos, sino también todos los signos y gestos propios de la vida de la comunidad, también reciben su explicación en la catequesis. La cuarta característica de la catequesis mistagógica es que los catecúmenos tienen que aprender a participar en la acción pastoral de su comunidad. Y como en la casa sucede espontáneamente, los niños aprenden a ayudar a poner la mesa, aprender a apagar la luz, de esta manera van colaborando
en el crecimiento de la vida de toda la familia. Los adultos y los niños van aprendiendo progresivamente y participando de la actividad de la comunidad. También en la catequesis, que importante que es que los catecúmenos vayan participando de las actividades de la comunidad parroquial en este caso, o si es un colegio, de la pastoral en el colegio. La quinta característica de esta catequesis mistagógica es que es una catequesis que toca los sentidos y los afectos, porque a través de los sentidos y los afectos es donde se hace más experimental, más experiencial la catequesis. El camino de la fe va creciendo no solamente en conocimiento, sino también en experiencia, a través de este contacto sensible y afectivo con la fe que se comparte con los catequistas. La sexta característica, tiene mucho que ver con esta anterior, es que es una catequesis de carácter vivencial. La catequesis no solamente es enseñanza de la doctrina, de la enseñanza de Jesús, sino que además es una experiencia viva de la fe, porque toca los sentidos y los afectos. La catequesis se hace viva, se hace experiencia de fe en los catecúmenos. Y por último, la última característica de la catequesis mistagógica es que es acompañada con el conocimiento, el descubrimiento de la Virgen y de los santos, como aquellos que han caminado antes que nosotros en este camino de la fe cristiana. Así, de esta manera tenemos sintéticamente, que es la catequesis mistagógica, que es la misma catequesis que nosotros estamos trabajando actualmente, cada catequista con su grupo de catecúmenos, la misma catequesis, pero enriquecida con estas características que la hacen mistagógica. De manera que ahora la palabra mistagógica ya no es tan complicada, porque se trata de ir sumando algunos elementos que le dan características de mistagógica a nuestra catequesis. Pasamos a la siguiente placa, que es la piedad popular. Y cuando hablamos de piedad popular, a mí me gusta decir también piedad popular y familiar, porque en la familia, en la casa, es donde uno comienza a ponerse en contacto con la piedad propia de una comunidad. ¿Qué es la piedad popular? Vamos a seguir esta piedad nuestra leyendo y comentando algunos números del documento de Aparecida. En primer lugar, vemos Aparecida 258. La piedad popular es un precioso tesoro. Leo un parrafito. El Santo Padre, cuando va el Papa Benedicto a inaugurar la conferencia de Aparecida, destacó la rica y profunda religiosidad popular, textual, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Así lo definía el Papa Benedicto. Y la presentó, dice el documento, como el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina. Precioso tesoro. Por eso nosotros, al hablar de la catequesis, siempre, ahora específicamente de la catequesis mistagógica, tenemos que hablar también de la piedad popular, porque es un tesoro precioso que tiene nuestra Iglesia. Y además el Papa invita a promoverla y protegerla. Entonces, ahí, con estas palabras del Papa Benedicto, nosotros decimos, bueno, la manera de vivir la fe de nuestra gente es importante tenerla en cuenta en toda la evangelización, todo el camino de la evangelización. Segunda característica de la piedad popular, también en el documento de Aparecida aparece esto,
es un punto de partida para la catequesis. La piedad popular, dice el documento, es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda. Cuando hablamos de catequesis, hablamos de acompañar el crecimiento en la fe de nuestra gente. Y acá entonces, este documento reconoce, es una cita de un documento más antiguo de la Santa Sede sobre la piedad popular. Es un imprescindible punto de partida para la catequesis. Si la catequesis no toma como punto de partida la piedad popular de nuestra gente, se priva de un fundamento sobre el que hacer pie. Tercera característica de la piedad popular, es también una experiencia de iglesia. En el número 260, el peregrino vive la experiencia de un misterio que lo supera, no solo de la trascendencia de Dios, sino también de la iglesia, que trasciende su familia y su barrio, justamente en las actividades, en los encuentros más masivos de la piedad popular, es donde todos los cristianos tomamos la experiencia concreta de lo que es ser iglesia. Ser iglesia es caminar juntos, ser iglesia es rezar juntos, ser iglesia es encontrarnos todos distintos, pero caminando el mismo camino de la fe, con una experiencia que trasciende, como dice el texto, su familia y su barrio. La iglesia es algo más grande, la experimentamos cuando compartimos, por ejemplo, una peregrinación o una fiesta patronal. Esto también aparece un poquito más adelante en este otro numerito. Llevando a los hijos o invitando a otros, más arriba del número 264, la piedad popular es una manera legítima de vivir la fe y un modo de sentirse parte de la iglesia. Hace referencia este numerito también a esta experiencia de iglesia que tenemos cuando compartimos estos encuentros que trascienden nuestra familia y también nuestro entorno más pequeño, el barrio. Porque si en la familia nace la experiencia de la piedad popular, en el encuentro parroquial o diocesano es donde verdaderamente experimentamos lo que es ser iglesia. Una familia que trasciende la propia casa. Y donde caminamos todos juntos, nos hacemos igual, y ahí están los niños, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, las familias, todos estamos juntos en un mismo camino de fe. La cuarta característica de la piedad popular es misionera y evangelizadora. Esto lo subraya mucho el Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium. No tengo el numerito acá, pero tenemos una pequeña cita del documento de Aparecida también, en este número 264. El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador, por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia. Misionera y evangelizadora, la piedad popular, en los gestos más simples, más sencillos, como decía acá, simplemente partiendo para la procesión o la peregrinación, invitando a otros, llevando a los hijos, ya está evangelizando. Con un gesto evangelizador muy sencillo, muy simple, pero que toca el corazón y por eso es muy profundo. Quinta característica, la piedad popular tiene a la Virgen María y a los santos todo el tiempo, no hace falta explicarlo esto, es tan fuerte la presencia de los santos, sobre todo de la Virgen, en todos los gestos de la piedad popular. Sexta característica, integra lo corpóreo y lo sensible y lo simbólico. También en el documento de Aparecida,
Dice así: la piedad popular es una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible y lo simbólico, y las necesidades más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. Subrayando, esto integra mucho lo corpóreo, lo sensible y lo simbólico. Todas nuestras actividades de la vida popular, sea en casa, sea en comunidades más grandes, integra estos elementos que son los que, decíamos antes, hace a una catequesis mistagógica, que toca los sentidos y los afectos. ¿Se acuerdan de esto, no? Séptima característica de la piedad popular que nos interesa ahora en este tema nuestro, la relación entre la piedad popular y la catequesis. El número 300 de Aparecida, el número 300 nos dice: debe darse una catequesis apropiada que acompañe la fe ya presente en la religiosidad popular. Entonces, toda catequesis tiene que acompañar la fe presente en la religiosidad de la gente. Antes decíamos, es un punto de partida imprescindible, ahora decimos, toda catequesis tiene que acompañar la fe que ya está, porque no es verdad que llegan a la catequesis sin fe, llegan con la fe que le da esta historia compartida, esta historia de fe compartida en los gestos de la vida popular. Si la catequesis quiere acompañar, tiene que hacer pie, acompañar la piedad popular de nuestra gente. Octava característica, la última que voy a citar, es sobre características de la piedad popular que quiere valorar el documento de Aparecida. El número 259, especialmente, también otros, el Papa en Evangelii Gaudium, el apartado que habla de la piedad popular, también cita algunos gestos de esta piedad de nuestra gente. Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer al pueblo de Dios en camino, valorando entonces las peregrinaciones, caminamos juntos hacia Dios. La decisión de partir hacia el santuario ya es una profesión de fe. La mirada del peregrino se posa sobre una imagen, estos gestos tan propios de la gente, de la piedad de nuestra gente. Se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta, se conmueve. Todos estos gestos de la piedad popular son entonces valorados en este documento. Y al pedirnos la valoración de estos gestos, nos pide que lo miremos de una manera especial. La siguiente placa, vamos a ver ahora la relación entre lo que hablamos en la primera parte, entre la catequesis mistagógica, y lo que hablamos en esta segunda parte, la piedad popular. ¿Cómo se relaciona? El Papa Francisco, cuando nos habla de la catequesis mistagógica, dice: los manuales todavía no han incorporado esta característica de la catequesis. Entonces, los manuales con los que trabajamos los catequistas, está bueno, hay que usarlos para tener las cosas más o menos claras y ordenadas, pero esta característica mistagógica de la catequesis, los manuales en general no la han incorporado. Entonces tenemos que incorporarla nosotros. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacer para que nuestra catequesis vaya creciendo en característica mistagógica? Al no estar escrito esto en los manuales, tenemos que ponernos nosotros las pilas para poder hacerlo. Y hay una forma, cuando hablamos de catequesis mistagógica, piedad popular, descubrimos que hay una forma especial, y es quizá la más fácil,
de